Muy buenos días, los saludo desde el barrio Tunjuelito, ubicado en la misma localidad donde a esta hora el alcalde mayor de Bogotá hace la entrega de Macondo. Este es un centro día para los adultos mayores de 60 años. Escuchemos al mandatario capitalino hablándole a la comunidad mayor que se encuentra aquí. Y cada vez más el porcentaje de la población de la tercera edad es más grande. Eso implica un cambio de políticas, porque en la medida en que más y más población entra a la edad de la tercera, al tercer nivel, le dicen, en donde ya es muy difícil conseguir trabajo productivo y asalariado, es más, donde la mayoría de la población debería estar es pensionada, pues la realidad social empieza a verse. Y es que como Colombia ha fracasado en la construcción de un modelo pensional universal, es decir, que cobije a toda persona que llega a una determinada edad, al contrario, lo que ha tenido es un régimen pensional casi que para privilegiados. Es muy difícil pensionarse. Eso va generando una capa de la población que no puede trabajar, por una parte por su edad, pero por otra parte no tiene ingresos. Se sostiene quizás de sus hijos e hijas cuando estas son buenas personas, la mayoría, pero en general lo que hemos tenido son personas de la tercera edad que luchan por sobrevivir, sobre todo en Bogotá. Algunos abren una tienda, muchísimas de las tiendas de barrio son personas de la tercera edad que tratan de sobrevivir a partir de la tienda, y otros muchos y muchas van empobreciéndose, van perdiendo sus habilidades incluso de lectura, son abandonadas a veces dentro de casas de ladrillo junto a casas pavimentadas, por lo cual ni siquiera pertenecen a lo que ahora llamamos el Sisbén. Y entonces no pueden recibir subsidios del Estado. La salud se va volviendo un imposible cuando más la necesita, y va apareciendo eso que en el distrito, en la Bogotá humana, hemos venido llamando la nueva pobreza. No es la vieja pobreza del que iba a invadir o iba engañado muchas veces a una urbanización pirata allá en los bordes de la ciudad, en Bosa o en Ciudad Bolívar, y que vive o vivía en una casa con techos de cartón, como dice también la canción. Esa pobreza ha venido disminuyendo en la ciudad de Bogotá, de lo cual nos enorgullecemos, porque es la actividad de inversión pública en los barrios más marginados lo que ha permitido que, por ejemplo, en los últimos 3 años, saquemos la mitad de la población pobre de la pobreza. Ahora hay barrios que se vuelven incluso de clase media, en donde hace 20 años jamás se hubieran imaginado que ese barrio se pudiera volver de clase media. Pero al lado de ese esfuerzo ha venido apareciendo esto que llamamos la nueva pobreza. El hombre y la mujer en la tercera edad sin pensión, sin cuidado de los hijos, viviendo generalmente en las áreas centrales de la ciudad, las más tradicionales, las más antiguas de la ciudad de Bogotá, encerrados en sus casas, sin ningún tipo de atención, en una soledad que la va carcomiendo, sin afectos, sin ayuda, con hambre y sin salud. El camino de la muerte más prematura. Bogotá Humana decidió afrontar ese nuevo problema, ese nuevo reto, que cada vez será más grande en la medida
que todos nosotros vamos pasando a lo que llamamos la tercera edad. Envejeciendo, pero a veces sin dignidad, sin que la ciudad haya pensado en el viejo y en la vieja. En mi campaña electoral muchas veces repetía: ¿qué título se puede merecer una sociedad que no es capaz de cuidar ni a sus niños ni a sus viejos? Una sociedad de lobos que compiten codiciosamente por el placer, por el tener, pero que al olvidar al bebé, al niño de 2 o 3 años, a la niña, y al olvidar al viejo que se va enmudeciendo en medio de una casa solitaria, simplemente en esa sociedad del tener va perdiendo, como dice Jorge, las características y la calidad del ser. Porque una cosa es tener y otra cosa es ser. Ser humano, una sociedad humana, una ciudad humana, no puede olvidar ni al niño, ni a la niña, ni al viejo, ni a la vieja. Si no es inhumana, si no, no tiene sentido, si no se va a degradar profundamente y en la competencia entre los lobos terminará sumida en la violencia, en la degradación intelectual, en la propia soledad de una sociedad. Bogotá Humana empezó a abrir programas para la tercera edad, recogiendo cosas que existían, experiencias que ya había vivido la ciudad, que estaban allí, y las potenciamos. Les metimos billete del presupuesto público. ¿Para qué cobramos el impuesto predial, el impuesto del ICA, los impuestos de los carros? Pues en primerísimo lugar para gastarlos en las personas que más lo necesitan. A eso le han llamado populismo. Yo a esos que dicen que esto es populismo les digo ignorantes. Porque ¿cómo no va a ser ignorante el que se plantee criticar el que una sociedad use sus recursos públicos en primer lugar para cuidar a la primera infancia y a la tercera edad? Si es exactamente lo que haría un padre de familia. Cuando tenemos responsabilidades familiares, ¿en qué pensamos dentro de la familia? Pues la mayoría de los hombres no pensamos en gastarnos el billete del salario en tomar cerveza. Lo primero que pensamos es cuál es la matrícula de los niños, que los uniformes, que los libros, que no sé qué, si sé cuándo, ahí se va una buena parte. ¿Y mi mamá y mi papá qué? Y entonces uno hace una prioridad en el gasto. Generalmente las familias priorizan a sus niños y deben priorizar a sus viejos. Y después sí hay dinero en lo demás. A algunos no les alcanza ni para más. Pero eso es lo que hace un padre de familia. Y entonces, si eso es lo que hace un padre de familia, ¿por qué criticárselo si lo hace el Estado? El Estado debería pensar en primer lugar en que del recurso que le llega, que es como el sueldo del Estado, lo primero que debería gastarse es en los niños y en los viejos. Pero fíjense ustedes que aquí no pasa lo mismo. Aquí pasa como los malos hijos. Y entonces llega un presidente y dice, no, yo quiero gastármelo en mis jugueticos. Me importa un bledo los niños, me importa un bledo los viejos,
yo quiero tener helicópteros, yo quiero tener camioncitos, solo que de verdad yo quiero tener avioncitos para jugar, solo que tiran bombas de verdad. Yo quiero tener mis soldaditos y armar mis ejércitos, solo que de verdad. Y yo quiero jugar a la guerra, ¿cierto? Solo que hacen la guerra de verdad. Y entonces al final del juego se dan cuenta que han quedado tendidos en los campos del juego de la guerra miles de jóvenes que deberían estar cuidando a sus hijos y a sus viejos. Que los avioncitos y los camioncitos con que han jugado, al ser de verdad, se han llevado la mayor parte del presupuesto público. Un juego muy caro, se lleva el dinero y se lleva la vida, y que al final del paseo entonces se dan cuenta que se quedaron sin escuelas, se quedaron sin universidades, que los jóvenes se van volviendo delincuentes y que los viejos se van muriendo sin atención, que por jugar a la guerra no fueron capaces de construir el verdadero campo de la humanidad en su propio país. Malos hijos, como dice alguien por ahí, malos hijos de la patria, aquellos que han jugado a la guerra y han quemado los dineros que debían ser destinados para resolver las necesidades prioritarias de la sociedad. Bogotá Humana no se ha puesto a jugar a la guerra. Y a pesar de que nos dicen populistas, hemos decidido gastar lo principal del dinero público en algo que nos parece esencial: el saber de la gente, el cerebro cultivado, los libros, los colegios, las sedes universitarias, los jardines infantiles, para esa juventud y esa niñez que vemos crecer. Pero también sabedores que las élites que gobernaron a Colombia fracasaron en construir un régimen pensional digno, hemos decidido llenar ese hueco con una política para la vejez. Por eso pasamos de un centro como el que aquí inauguramos cuando llegamos al gobierno a 17 y terminaremos con 20. 20 veces más de lo que recibimos. Que como ya han observado en esta casa, ya llegará el concejal a decir: esto no existe porque la casa no es nueva. Pues nosotros tampoco somos nuevos, ni el concejal. Ya tenemos las heridas, ahí van, uno las va, ahí las va sobando para que no se conviertan en problemas. Sí, la casa no es nueva, pero adentro está lo nuevo. Adentro están los cuadros de arte, con los mejores escritores del mundo. Adentro están los libros. Comenzaron con la Biblia, no me opongo, ¿cierto? Porque hay que leer la Biblia. Pero también a García Márquez. Y al autor que se quiera leer y que aquí esté disponible. Adentro hay computadores. Le pido a la alcaldía local que los compre nuevos, porque una cosa es que las personas que entren sean de la tercera edad y otra que los computadores sean de la tercera edad. Ojo. Porque si no, ahí sí nos vamos quedando. Si yo quedo con mi computador donde aprendí a usar ese bicho, ya estaría, ahí sí me estarían destruyendo. Aquí están los equipos de ejercicio, el gimnasio, los sitios donde hablar, donde jugar ajedrez o una partida de parqués, donde encontrarse, volverse amigos. Ojo, ya en un centro de estos, por volverse amigos, terminaron de novios y se casaron.
Yo no sé cómo era uno para casarse a los 70 años otra vez. Pero eso pasó ya. Así que hay que tener cuidado en las esquinas. Un sitio para tener afecto, para construir tejido social, para saber que no estamos solos, para saber que la humanidad solo resolverá sus problemas colectivamente y que todas esas ideologías que nos llevan a competir los unos con los otros y a matarnos los unos con los otros no sirven, porque la humanidad solo resuelve sus problemas cooperando, siendo solidaria y construyendo un destino común, colectivo, común. No nos vayan a decir ahora comunistas, pero común es común. No somos solos. Los problemas se resuelven conjuntamente. Y estos centros día tienen que ver con eso, con espacios de organización de la tercera edad para su afecto, para su compañía y para la defensa de sus derechos. Porque un derecho es un derecho, no se mendiga. Y los gobiernos, de cualquiera que sean, están obligados a garantizarlos, si esto se llama una democracia. No solamente centros de encuentro, también hay que pensar en el billete. Mientras esa sea la forma de sobrevivir en estas sociedades, el dinero, entonces, ¿cómo la tercera edad tiene ingresos? Es un problema vital porque en la resolución de ello está la dignificación misma de la tercera edad. ¿Cómo recibe ingresos si no hay pensiones? Pues tenemos, y eso ha hecho el distrito, parcialmente el gobierno nacional, que del presupuesto público sacar partidas para entregar en ayuda, y por eso dicen populistas, en ayuda a las personas que de otra manera no tendrían ese ingreso. Es que como un neoliberal yuppie con corbata fina, educado en el MIT, nacido en cuna, yo no digo de oro, pero la brillan para que parezca de oro, que se vuelve viceministro, que lo entrevistan todos los días y ahí sí no hablan mal de él, porque, oiga, ¿cómo va a hablar mal del doctor? Si es que se apellida tal. Venga a decir que entonces esto se llama populismo porque del presupuesto público ayudamos a la tercera edad que ya no puede trabajar. Y entonces, ¿a quién se va a ayudar? Ellos dirían, no, ayude al mercado, ayude a los actores del mercado. Los actores del mercado sí que tienen apellidos, son los dueños de los bancos, son los dueños de los canales de televisión, son los dueños del capital, son los dueños de los grandes negocios. A eso no le llaman populismo, pero es una de las peores vagabunderías que pueda existir en la humanidad. Un Estado arrodillado, plegado y recogiendo el dinero público para ponerlo al servicio del que ya tiene en exceso, simplemente para que se vuelvan más ricos. Esa no es la política pública de la Bogotá humana. Y eso no se llama ni populismo, ni antipopulismo, ni neoliberalismo, eso se llama vagabundería. El Robin Hood al revés, para dejar a los desprotegidos más desprotegidos y después se asustan de por qué tienen que construir más cárceles que universidades. Pues por lo erróneo de una política que no atendió a la humanidad y a la sociedad. Más cárceles que universidades tenemos en Colombia. Eso se llama vagabundería. El Robin Hood al revés, robándole a los pobres para enriquecer más a los ricos. Nosotros queremos, no es empobrecer a los ricos, no lo hemos hecho. Al contrario,
La ciudad cada vez es más boyante en negocios. Pero no se han preguntado por qué la sociedad bogotana o la ciudad de Bogotá cada vez tiene más negocios. Pues tiene más negocios particulares porque la ciudad de Bogotá es cada vez más equitativa y eso no lo sabe el yupi neoliberal. Es que entre más igualdad construyamos en Bogotá, entre más justicia social construyamos en Bogotá, más prosperidad y riqueza se construye en la ciudad. Unos se volverán más ricos, pero que no olviden redistribuir parte de esa riqueza para que no tengamos una ciudad donde mueran los niños de hambre. Para que no tengamos una ciudad donde un viejo se nos muera de hambre en una esquina. Porque si eso sucede, los viejos muriéndose de hambre en las esquinas, entonces también se acabarán los negocios. Ese equilibrio que no entienden nuestros yupis, Bogotá Humana lo ha entendido y los resultados lo indican. ¿Por qué la ciudad de Bogotá tiene la tasa de ocupación laboral más alta de su historia y más alta de Colombia? Porque tenemos la tasa de pobreza más baja de Colombia. Porque tenemos una política social que atiende las necesidades básicas insatisfechas de nuestras gentes. Nosotros queremos entregar bonos pensionales. Aquí le dicen bono A, bono B, bono C. Exactamente el nombre, ¿cómo es? Bonos de 104.000 subsidios vía bono. Son subsidios. Subsidios. Palabra que como La Paz han anatemizado. Pecado hablar de subsidio. ¿Qué pecado, Nicocho Cuartos? Igual que La Paz hay que hablar de subsidios. ¿Para quién va el subsidio? Para el que más lo necesita, la que más lo necesita. Pero el Estado tiene que entregar subsidios. ¿Y quién es la que más lo necesita? La bebecita de un barrio pobre, la niña de 3 años de un barrio pobre, o el yupi le va a decir a esa niñita que se ponga a trabajar. Que lo hicieron, sin decirlo en los discursos, porque llegó un momento en que la mayor parte del trabajo doméstico de Colombia era de menores de edad, mujeres, esclavizadas, incluso acosadas sexualmente, en una de las peores segregaciones sociales de Colombia, de las cuales no se escribe. La esclavitud sexual de la trabajadora doméstica menor de edad en las clases medias altas urbanas de Colombia, recogiendo niñitas de las zonas agredidas por la violencia y desplazadas bajo el terror y aprovechándose de esa condición. En Bogotá eso debe desaparecer. Y ahí es donde hay que aplicar el subsidio. Esa niñita debe ir al colegio, no al trabajo doméstico. ¿Quién más lo necesita? Pues la señora de la tercera edad que ya no puede trabajar. Y por eso hay que subsidiar. Porque no hubo pensión. Porque esa persona trabajó en una fábrica, en una oficina, en su hogar, trabajó toda su vida. ¿Y qué le ha pagado la sociedad a cambio? La soledad. Y entonces cuando Bogotá Humana dice, pues le vamos a pagar algo, un subsidio para dignificar su tercera edad, entonces aparece el yupi del MIT y dice, populista Petro. Pues la vamos a ayudar. ¿Cuántos subsidios teníamos cuando llegamos al gobierno para la tercera edad, Jorge? 50.000 más o menos. ¿Personas con cuánto mes? 84.000 pesos. Personas con 84.000 pesos mes. 50.000.
Al cabo de estos 3 años, ¿cuántas personas tenemos y cuánto es el subsidio mensual, Jorge? Hoy tenemos 104.000 personas mayores con un subsidio de 120.000 pesos, el más alto del país. Todavía falta. Ayer dije en la entrevista, me gustaría más. Entonces dijeron, es que no ha tapado tantos huecos en las calles. No, no me refería a los huecos en las calles. Me refería a los huecos en el cerebro y en el corazón. Tenemos que hacer más jardines, tenemos que hacer más universidades y colegios y tenemos que entregar más subsidios a la tercera edad. Porque si esta sociedad, como dije al principio, está envejeciendo y no hay pensión, entonces el Estado tiene que acudir a subsidiar a la tercera edad. Es una obligación moral y ética cuidar a nuestros viejos. Hemos pasado de 50.000 a 104.000 y creo que terminaremos en casi 130.000 este año. Personas de la tercera edad subsidiadas. Y claro que yo sí quiero hacer una gran concentración de poca duración, ojalá con esas 130.000 personas. Y no para vanagloriarnos diciendo, es que no hay gobernante que mueva tanta gente como nosotros, la Bogotá humana, en estos años. No, sino para que esas imágenes que muchas veces silencian, de tanta gente concentrada colectivamente, buscando un objetivo común, le pueda decir a toda Colombia, a toda la sociedad bogotana, que aquí hay una fuerza que se unifica en pos, no solamente de defender lo actual, sino de ir por más para garantizar los derechos plenos de la tercera edad en la ciudad de Bogotá. Y eso se hace moviéndose. Si los maestros no salen a las calles, nadie se da cuenta y nadie cuenta que se están construyendo más cárceles que universidades. Y entonces no nos damos cuenta de la equivocación que estamos cometiendo. Es que si los maestros no salen a la calle, no nos damos cuenta que el jueguito de niño del presidente de la República que pasó con aviones y camiones y soldaditos que no eran de plomo sino de carne y hueso, era un enorme error histórico para la sociedad colombiana, porque ahí quemaron en triquitraques, en bombas y en juguetes de la guerra real los dineros que estaban destinados para la educación. Y es por eso que si salimos con toda la fuerza de la tercera edad, con toda la sabiduría acumulada de una historia que han vivido ustedes, la historia real de Colombia, de regiones, de violencias, de problemas, pero también de las inmensas virtudes de la sociedad colombiana, y mostramos esa fuerza, es que no somos viejos aislados en las esquinas, muriéndonos de hambre, sino que somos una fuerza social que cuenta con 120.000 integrantes y que le dice a la sociedad colombiana: hay que volver a tener un sistema pensional justo y hay que volver a mirar la tercera edad, porque todos seremos de la tercera edad en un país en paz. Es que si salimos de la guerra en donde se mueren los jóvenes, tenemos que pensar en un país en paz donde nos vamos a morir de viejos. Y eso es un gran salto, que no nos muramos de jóvenes. Yo pude haber muerto de joven. Y por la paz me estoy planteando, no que vaya a tener pensión, que creo que ya se me escapó, sino que me voy a morir de viejo. Y si me voy a morir de viejo, ¿cómo me quiero morir? Los franceses le llaman el bel mourir, la bella muerte. ¿Cómo me quiero morir? En dignidad, como un ser humano que se respete y sea respetado.
Por tanto, si vamos a salir de la guerra, y en eso hemos acompañado al actual presidente de la República en ese esfuerzo, si vamos a salir de la guerra, entonces nos vamos a morir de viejos. Y si nos vamos a morir de viejos, entonces que sea en dignidad. Hay que reconstruir la política para la vejez. Creo que este esfuerzo de la Bogotá Humana, hoy invisibilizado, debe visibilizarse, y debe visibilizarse como sabemos hacerlo los que hemos luchado por la democracia, en las calles, en las plazas, con los gritos, con la unidad, con la demostración de lo más genuino de la fuerza, que no es el arma, sino la juntura de los corazones y de las almas. Pasamos de 50.000 a 104.000, pero deberían ser 200.000. Creo que las cuentas van más allá. ¿Cuántos viejos en la ciudad de Bogotá no tienen pensión? 63 de cada 100 no tienen pensión. Pues el Estado debe lograr que cada uno de esos 63 de cada 100 que hoy no tengan pensión, tengan ayuda pensional. ¿Y cuánto nos da esas cuentas, Jorge? Creo que lo rajo. ¿Cuánto? 650.000 personas más o menos. 650.000, calculadora, alcaldesa, multiplíquemela. Si vamos a ponerle actual bono por 1.400.000 y le da el año. 650.000 por 1.400.000, no hay que hacer muchas cuentas, es un poquito más de 1 billón de pesos. Para cuidar toda la tercera edad en la ciudad de Bogotá, medio. ¿Y cuánto nos estamos gastando hoy? Pues 104.000 por 1.400.000 da aproximadamente 150.000 millones de pesos. Que ya es un gran esfuerzo, pero miren la deuda. Nos gastamos 150.000 millones, pero nos deberíamos gastar 1 billón. Ya aparecerá quien diga, oiga, mejor ese billón, úsenlos para tapar los huecos de las calles. Ya aparecerá, ya lo verán en campaña. ¿Dónde están las prioridades de la sociedad? He ahí el ejercicio de la política con P mayúscula. Pues nosotros seguimos insistiendo que la prioridad son los niños y los viejos. Y esto que queda del gobierno en este año, más la presupuestación por los primeros 6 meses del año entrante, porque ahí ya pueden cambiar el presupuesto, y ahí se acaba el plan de desarrollo Bogotá Humana, ojalá sea seguido por uno mejor, debe priorizar nuestra infancia y nuestros viejos, y así lo hemos determinado. La localidad debe hacer aprobar de la JAL las partidas adicionales de excedentes financieros que se llaman, que son 1.200 millones dedicados a subsidios de la tercera edad para aumentar el número de personas de la tercera edad protegidas. 560 personas más, poquito, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer ahora mismo, un poco más. Gracias por haberme escuchado. El alcalde Gustavo Petro, entonces, en la entrega de este centro la concentración Macondo, incluido, pide de corto que aliento para que no los ancianos, los adultos mayores de 60 años tengan un nuevo régimen pensional, y pues también pide que con 130.000 adultos mayores o personas de la tercera edad pues se haga una gran reunión para pedir por sus derechos. Soy Janet Manzano Ojeda, los invito a que continúen con toda nuestra programación en Canal Capital y por supuesto no se pierdan nuestra emisión de noticias del mediodía.